días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar esta mañana en este lugar. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la libertad de estar en este lugar, reunidos, Señor, como familia, como cuerpo de Cristo, adorándote, exaltándote, disfrutando tu palabra, la comunión los unos con los otros, cantando alabanzas a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites seguir disfrutando como cuerpo esa libertad. Y como lo hacemos cada semana, Señor, estamos orando en esta mañana por todos aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que no tienen esa misma libertad. Por diferentes razones, Señor, ellos están siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Algunos quizás hoy se puedan reunir, pero de manera secreta, sin que nadie sepa dónde están reunidos, porque sus vidas corren peligro, Señor. Muchos hoy están seguramente en una cárcel por predicar tu palabra, Señor. Padre, y eso nos permite a nosotros con mayor alegría agradecerte por este gran privilegio que tenemos y al mismo tiempo pedir por todos ellos, para que los fortalezcas, para que su fe, Señor, cada día crezca más a pesar de las adversidades, para que seas tú cumpliendo tu propósito santo y eterno a través de ellos, donde quiera que se encuentren, Señor. Te pedimos que sigas obrando, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy, y te damos gracias porque eres un Dios soberano. Padre, gracias te damos por permitirnos estar acá. A todos aquellos que por alguna circunstancia de salud no pueden venir con nosotros esta mañana, pues los ponemos en tus manos, Señor. Tenemos una amplia lista de nuestros hermanos y familiares y amigos conocidos que están pasando por algún momento difícil en su salud, algún quebrantamiento en su salud. Los ponemos en tus manos, Señor. Tú eres un Dios de milagros y sabemos que sigues obrando milagros hoy porque eres un Dios vivo. Pero entendemos, Señor, que aún las enfermedades, las adversidades, los problemas vienen a nosotros también para enseñarnos algo, para cumplir tu propósito santo y eterno. Te pedimos por todos estos hermanos y hermanas que han estado batallando con su salud, sea cual sea la situación, Señor. Te pedimos que los consueles, que los animes, que seas tú con ellos donde quiera que se encuentren, en su casa, en un hospital, Señor. Sé tú con ellos allí, Señor, y que ellos puedan sentir nuestra oración en esta mañana por ellos, Padre. Alivia su dolor, Señor, y cumple tu propósito en ellos, Padre. También te queremos dar gracias por aquellos hermanos y hermanas que estuvieron esta semana cumpliendo años, Señor, o de aniversario. Los ponemos en tus manos, te pedimos una bendición para ellos, Señor, para nuestras hermanas Sonia Zúñiga, Amadita Rodríguez, Consuelo Escalera, y aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero que esta semana estuvieron cumpliendo años. Como siempre oramos, Señor, que ellos cada día se enamoren más de ti, que puedan entender y comprender el propósito de su existencia, Señor. Gracias por sus vidas, por lo que les has permitido vivir hasta este momento, Señor, y por lo que viene por delante, Señor. Que sigan nacidos de tu mano, Señor, cumpliendo tus planes y propósitos en sus vidas, Señor. Y te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos permites, Señor, adorarte. Y lo hacemos en esta mañana cantando. Comenzamos cantando a ti, Señor. Nuestros cánticos son una muestra de la gratitud que tenemos hacia ti, del gozo que nos invade y que nos embarga el poder estar en este lugar disfrutando tu presencia junto con nuestros hermanos en Cristo. Por eso te pedimos, Señor, que recibas estas alabanzas como una ofrenda grata para ti. En tu nombre santo, Señor. Amén y amén. Ahora sí vamos a la palabra. ¿Quién de ustedes sabe qué es esto? A ver, ¿quién sabe qué es eso? Sí, un caballo. Muy bien. Pero es un caballo, no es normal ese caballo. ¿Ok? Para las carreras. ¿Tiene cómo se llama eso, hermana? Algo especial. Algo especial, sí, es algo especial.
pajareras, ¿cómo más le dicen? Tapaojeras, ¿cómo más le dicen? ¿Ah? El freno, sí, el freno. Es importante tener freno. Miren, es interesante eso de las tapaojeras o, ¿saben cómo también se le dice? Gringolas. Así también se le llama, gringolas, tapaojeras, anteojeras se le llama. ¿Y eso se usa para qué? ¿Quién sabe para qué se usa? Para que el caballo no se distraiga, no vea para los lados, sobre todo los caballos que tienen que cumplir un propósito, un caballo de carrera o ciertos momentos que se usan. ¿Para qué más se usan? ¿Saben para qué? Yo no sabía, lo aprendí cuando estaba haciendo este estudio. Para que las moscas, para evitar que las moscas se peguen en sus ojos, porque los caballos lagrimean mucho y las moscas vienen a sus ojos y se pegan ahí en ese líquido. Eso es algo fastidioso, pero eso es, así es. Y se pegan ahí y luego ponen huevos ahí y se infectan los caballitos y son tratamientos muy costosos, sobre todo en caballos que son caballos finos. Entonces ese es uno de los principales propósitos, evitar que las moscas vengan, pero el propósito general y por el cual todos nosotros entendemos que se les pone a los caballos esas anteojeras es para que no se distraiga, para que no se distraiga. Cuando el caballo es seleccionado para que haga algo específico, entonces el caballo necesita concentrarse y necesita dirigir su vista a un punto específico sin desviar su mirada a otro lugar porque va a perder el propósito. Cuando nos distraemos, porque a veces pasan distracciones y generalmente cuando hay distracciones suceden cosas como esta, por ejemplo. No quiero decir que sean ustedes los distraídos, otros, pues, generalmente son otros los distraídos. Porque uno tiene toda la voluntad de manejar muy bien su carro, ¿cierto? Pero digo yo, hombre, ¿cómo terminó este carro ahí, así? ¿O este ahí? Estos pues son los normales que nosotros conocemos. Pero uno se distrae y en cuestión de segundos hermano, ya estamos así. Bueno, la hermana le pasó esta semana. Ella iba saliendo normal del estacionamiento de Walmart y llegó un distraído y la chocó. Gracias a Dios está muy bien, está bien, pero oremos porque pues ahora las otras personas van a empezar a pleitear cuando en ese momento dijeron que todo estaba bien. Entonces oremos para que todo salga bien. Pero las distracciones nos pueden ocasionar estos choques, ¿no? Y es interesante porque yo he visto personas, a mí eso no sé qué sentir. ¿Una rabia santa? ¿Se puede decir? ¿Cabe la expresión un enojo santo? Ay, es como una molestia. Uno va manejando y uno ve que la persona, viene alguien delante y está uno ahí en el carril y de pronto se van saliendo, entonces uno piensa que se van a cambiar de carril y usted va a adelantar y no, vuelven y se meten y luego se salen para el otro y están como así. Y en el chancecito que uno tiene para adelantarse, se adelanta y están así. ¿No les ha pasado? Muchas veces. Eso es supremamente peligroso, eso lo sabemos. Yo espero que ninguno de ustedes lo haga. Porque si así es, hermano, hoy el Señor exhorta a no hacerlo. Porque, hermano, es una cuestión de segundos. A mí me ha pasado, yo generalmente, mi celular, bueno, yo uso toda la tecnología que traen ahorita los celulares o los carros. O sea, usted a veces los celulares los conecta con Bluetooth al carro. Si su carro es muy viejito, venden un adaptador, usted lo conecta y usted le habla a los asistentes de esto, llamar a mi esposa, llamar a Juanito, y ellos hacen la llamada. Entonces usted no tiene que estar ahí buscando el número, marcando, ¿sí? Yo uso un aparatito que pongo aquí al lado del espejo, lo pongo aquí en la misma línea de visión, ¿cierto? Por si alguna cosa. Pero el carro pues me avisa si entra un mensaje o algo. Pero cuando usted ya quita su vista de su dirección, de la calle, y se agacha, es cuestión de segundos. Porque usted dice, no, pues es que no hay nadie, yo estoy solo, pero usted no sabe de dónde le va a salir un animal o de dónde le va a salir otro carro y ahí quedó. Entonces las distracciones, hermano, las distracciones son peligrosas porque las distracciones nos desvían y nos pueden ocasionar problemas como estos. Y en esta enseñanza de hoy nosotros veremos a Jesús poniendo en Pedro una especie de anteojeras espirituales, porque vamos a hablar de Pedro, como unas anteojeras espirituales.
Él estaba dirigiendo a Pedro en una dirección específica y necesitaba que se concentrara. Entonces, la enseñanza de hoy está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 10 al 25, y la he titulado ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Así dice en diferentes versiones. ¿Qué te importa a ti? Vamos a leerlo. Creo que ya hablé mucho. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, y que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El versículo 22, en la traducción del lenguaje actual, dice así: Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? El Señor Jesucristo, después de resucitar, aparece por tercera vez a sus discípulos, y en este caso aparece frente al mar, al lago de Galilea, donde estaban pescando. Y él tiene un diálogo con Pedro en ese encuentro, donde el Señor le está confrontando a Pedro sobre su amor y le está exhortando a asumir el compromiso con el reino. Además de eso, pues le deja ver cómo sería su vida y cómo sería su muerte también. Es un privilegio que tuvo Pedro. Sin embargo, Jesús le está demandando algo directamente a Pedro. Ahí en Juan, en donde estamos leyendo, capítulo 21 del 15 al 25, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podrías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme, sígueme. Y ese sígueme, hermanos, ese sígueme era una orden, no era una recomendación. No, pues si se te antoja, si quieres, si sientes, si a lo mejor estás de buenas pulgas, si a lo mejor no estás de malas hoy, si a lo mejor... No. Él le dijo: sígueme. No le dio opción. Sígueme, una orden. Y más adelante nuevamente le dice lo mismo, después de un fuerte llamado de atención. Ahí en el versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y vuelve y le dice: sígueme tú. Entonces, en esta porción yo encuentro dos preguntas y una respuesta. Dos preguntas y una respuesta con mucha contundencia. Y mientras les pongo ahí las preguntas y las respuestas, saludo a todos los que nos están viendo en la transmisión, porque son bastantes y ya me están aquí saludando y hoy no les había saludado. Saludos a todos los hermanos allí en la transmisión.
2 preguntas y una respuesta, contundentes. Primera pregunta, ¿y qué de este? La hace Pedro. Y la siguiente pregunta, ¿qué a ti? La hace el Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo una respuesta, sígueme tú. Entonces vamos a analizar rápidamente en estos minutos que tenemos estas 2 preguntas y esta respuesta. ¿Y qué de este? Que la dice el Señor ahí, la dice Pedro ahí en el versículo 20. El Señor Jesucristo toma a Pedro cuando está hablando con él, como lo acabamos de leer, viene caminando con él y el apóstol Juan venía detrás siguiéndolos. Recordemos que él mismo se llama a sí mismo el que Jesús más amaba. Hay muchas hipótesis al respecto. Parece ser que Juan era como el más joven de todos, entonces estaba más cercano a Jesús. Y Juan siempre estaba ahí pendiente de Jesús, lo veía como una figura de un hermano mayor, entonces siempre estaba muy apegado a Jesús. Y aún en ese momento, cuando el Señor se lleva a Pedro y va hablando con Pedro, Juan iba detrás, lo estaba siguiendo. Entonces Pedro se preocupa y Pedro está hablando con el Señor le está diciendo cosas muy importantes a Pedro, pero Pedro andaba así, caminando y luego le dice al Señor, Señor, ¿y qué de este? Entonces, esa es la primera pregunta que vamos a estar analizando. Ahora, en otras versiones de la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, dice, Señor, ¿qué va a pasar con este? Hay una versión que se llama La Palabra, que es una versión de la Biblia que se hizo exclusivamente para España. Y en esa versión dice, al verlo Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué suerte correrá? Como chismosito Pedro, comunicativo, ¿no? Pedro estaba preocupado por lo que pasaría con Juan, que les estaba siguiendo. Y entonces el Señor le había dicho a Pedro, en ese momentito, lo que iba a pasar con él. Todo lo que iba a pasar en el resto de su vida y aún cómo sería su muerte. Pero Pedro estaba preocupado por Juan. Su atención estaba en otros y no en lo que el Señor le estaba diciendo a él. Jesús había tomado a Pedro para hablar con él, aparte de todos, algo íntimo, algo personal, pero Pedro estaba pendiente de los demás. Muchas veces el Señor quiere tratar con nosotros, pero nosotros estamos pendientes de los demás. Nosotros nos distraemos del propósito de Dios con nosotros por estar pensando en los otros. Generalmente, algunos creyentes están al tanto de otros y de lo que hacen o dejan de hacer en el reino, pero lo más curioso es que esos otros seguramente sí están obedeciendo a Jesús y el que está pendiente o el que está criticando no lo está haciendo. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo amado. O sea, él era pendiente de Juan y no de lo que el Señor le estaba diciendo. Jesús le dijo a Pedro que lo siguiera. Y él estaba desatento a ese llamado. Estaba pendiente de Juan, que sí estaba siguiendo a Jesús. Es curioso eso, ¿no? Santiago capítulo 5 verso 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Lo primero, hermanos, que tenemos que tener claro es esa pregunta. ¿Y qué de este? Dejemos, hermanos, de estar tan preocupados por si otras personas
a nuestro alrededor están haciendo lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Porque el llamado es un llamado personal. Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí una orden. Y yo debo responder delante del Señor por la orden que Él me ha dado a mí. ¿Sí? Claro, yo puedo estar pendiente de mi esposa, de mis hijos, para que juntos seamos obedientes al Señor. Pero los demás, hermanos, cada quien tiene que dar cuenta delante del Señor de lo que haga o no haga. Y eso es un asunto que necesitamos corregir, porque eso nos distrae. Eso nos distrae. Y como nos dejamos distraer por estar mirando lo que no tenemos que mirar, entonces no estamos siendo objetivos. El segundo punto, la segunda pregunta. ¿Qué a ti? ¿Qué te importa? No te corresponde, no es tu problema. Eso es realmente lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro. Es bueno preocuparse por otros, pero no por lo que hagan o dejen de hacer en la voluntad del Señor, en el llamado, en el cumplimiento de su llamado al Señor. Cada uno es responsable delante del Señor y cada uno rendirá cuentas al Señor. Escuchen esta parte, no nos debería importar, escuchen esto, bien atentos todos, no nos debería importar más que nuestra propia vida espiritual y la de nuestra familia para cuidar. Y esto lo digo en este sentido, en el sentido de estar juzgando o condenando a los demás. Yo no estoy diciendo que nos despreocupemos de todo el mundo y que nos volvamos egoístas y que no nos importe nada ni nadie. Eso no lo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo en el sentido de estar preocupado por otras personas de modo de juicio, de estar juzgando. ¿A qué no ora? Yo nunca lo veo ahí en la iglesia que esté orando cuando todos estamos orando. Yo no lo veo cantando. Jamás he visto cuando pasan el platillo de la ofrenda, jamás he visto que ponga ahí. Yo nunca lo he visto participando en ninguna reunión, ni sirviendo en una actividad, y tiene más años que Matusalén aquí en esta iglesia. Y nunca ha servido. Eso es un estar preocupado por el hermano de manera condenatoria, porque yo estoy haciendo un juicio de valor, un juicio condenatorio en mi corazón. Yo sí me debo de preocupar y estar pendiente de los demás cuando digo, hace un mes que no veo a María. ¿Qué pasará con María? Yo veo que el hermano tal, siempre que viene se sienta y está llore, llore, llore. ¿Qué le pasará? Me voy a acercar. Ese tipo de preocupación por los demás sí es válido. El otro, que es de condenar y de juzgar, pero es que aquel no hace o aquel tal cosa, o lo está haciendo mal. Oye, por lo menos lo está haciendo. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Y eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué? Debemos estar pendientes de nosotros mismos, que nosotros estemos cumpliendo el llamado del Señor. Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Preocupémonos por nosotros, porque a veces por estar distraídos, que con este que está haciendo, ¡pum!, me choqué. Y en el mejor de los casos salí sin ninguna afectación. Pero tenemos que concentrarnos en nosotros y en nuestro llamado. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque nosotros a veces nos ponemos muy enjuiciadores. Ay,
ese niño no me deja concentrar, está llore y llore y llore y llore y no escucho al pastor. Es que ese papá lo debería corregir. Es que ¿qué papá es ese? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijos ahora? ¿Qué puedes decir de tus hijos o de tus nietos? Ahí está diciendo Efesios, así también maridos deben amar a sus mujeres. Efesios 4, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Me está hablando a mí. Yo tengo que preocuparme de mis hijos. Primero. Y no estaba preparado que Paul llorara. No lo pude comprar. Yo le insistí, pero no se dejó comprar. Lloró naturalmente. Pero qué bueno, porque es para que nosotros nos pongamos de verdad a analizar y a meditar en eso. ¿Qué es lo importante? Debemos responder por nosotros, no por otros. Romanos 14, 12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. No tenemos que dar cuenta de él o de ella o de aquel o del otro. Cada quien da cuenta de sí a Dios. En el comentario de Matthew Henry dice lo siguiente, dice, es voluntad del Señor que los suyos se ocupen en sus respectivos quehaceres, según cada uno haya sido llamado, sin tener curiosidad por lo que concierne a los quehaceres y obligaciones de los demás. Está claro el mensaje, ¿no? Las distracciones, todo eso son distracciones. Le podemos poner el nombre que sea, pero son distracciones. Y por último, sígueme tú. Esa es la respuesta del Señor. Sígueme tú. ¿Y qué de el Señor le dice, ¿y a ti qué te importa? Pues el Señor no se queda con esa exhortación tan fuerte, sino que dice, sígueme tú, Pedrito, sígueme tú, por favor, mi brother. Miren, ya era la segunda vez que el Señor le decía, en este mismo episodio, a Pedro, que lo siguiera. Pedro debía entender que el llamado del Señor es personal y directo para él. Le estaba hablando a él. 2 veces le dijo, sígueme, sígueme. Y la responsabilidad de él debe ser obedecer. Seguir al Señor implica un compromiso absoluto, decidido, constante y con propósito. Seguir al Señor no es fácil. No es fácil. No estamos para vender una idea de que el evangelio es pan comido, así, no. Requiere sacrificio, compromiso, constancia, propósito. Seguir a Jesús, hermanos, es un asunto personal. Solo me involucra a mí mismo y es un asunto entre Dios y yo. Y requiere una renuncia mía, no de mi vecino, ni de mi compañero, ni de mi esposo, que renuncien todos a su forma de ser y de actuar, y yo no. El caminar en los caminos del Señor es un asunto personal y requiere una renuncia mía. Jesús está demandando de Pedro que le siga, así como Juan lo estaba haciendo ya. Y lo hizo todo el tiempo. Juan estuvo todo el tiempo siguiendo a Jesús. Juan estuvo en su sepultura, Juan estuvo ahí en el momento en que lo estaban crucificando, ahí estaba con María. Juan estuvo todo el tiempo siguiendo a Jesús, diferente a los demás discípulos. Pero Pedro estaba cuestionando al que sí estaba siguiendo a Jesús. Eso nos pasa a todos, hermanos, nos pasa. Seguir a Jesús es más que creer, es estar dispuesto a todo por el Señor, es ser un verdadero discípulo, es ser un seguidor. Ser un discípulo es un seguidor. Un versículo clave en lo que respecta a seguir a Jesús es Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en este versículo hay 3 pasos rapiditos que podemos ver. El primer paso, negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y hay que interpretar bien la palabra de Dios.
porque se está refiriendo a mi viejo hombre, no como la hermanita que fue y sacó al abuelito de la casa y lo echó porque era despojado del viejo hombre y fue hecho al abuelito a la calle, se lo llevó allá al asilo. No, es mi viejo hombre, es decir, es ese Camilo antes de conocer a Cristo, antes de tener una relación personal con Cristo. Ese es mi viejo hombre, aunque yo tenga 27 años, ese es mi viejo hombre. No se rían. Pues por fe puede tener unos 27 años. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, negarnos a nosotros mismos, es reconocer que le amamos a Él por encima de cualquier cosa, incluso de nosotros mismos. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, primero negarnos a nosotros mismos. Todo esto está hablando de las distracciones. ¿Cómo yo dejo de distraerme y concentrarme en el momento en que yo dejo de distraerme, me concentro en mi relación con Dios? Entonces hago este proceso. Me niego a mí mismo. Empiezo por ese paso. Segundo paso, toma tu cruz. Ahorita que estuvo de moda en la Semana Santa, que veíamos una cantidad de tradiciones de gente cargando cruces y se flagelaban y todo. Esa no es la cruz. No es esa cruz de la que está hablando Jesús. Esa no es la cruz que hay que tomar. El pasaje dice, toma tu cruz, no la cruz de Pedrito, de Juanito, de María, de Panchita. No, tu cruz. Porque cada uno de nosotros tiene su cruz y no es la suegra, como algunos quisieran pensar. No es la suegra, porque yo tengo la mejor. Es que me está bien. Tengo la mejor. No, pero es verdad. Tengo la mejor. Tengo la mejor suegra. Es una mamá. Y ahí está mi mamá, que es la mejor suegra para Laura. Sí, mami, tú eres la mejor suegra para Laura. Mentiras que sí, mami. Es cierto. No, pero volvamos al punto. Hay que tomar la cruz. Cada uno tiene su cruz. Nuestra cruz, hermanos, no es algo pesado. No es algo pesado realmente. La cruz es la voluntad de Dios para nuestra vida. La cruz es el llamado, el compromiso que debemos cumplir, lo que requiere una cuota de sacrificio. Tomar nuestra cruz es también crucificar nuestra carne juntamente con Cristo. Simbólicamente quiere decir que dejamos la vida de pecado, que olvidamos el gusto que tenemos por el pecado y que lo ponemos en esa cruz. Porque el Señor no se agrada del pecado. ¿Por qué no se agrada del pecado? Porque Él es santo. Es también dejar la venganza en las manos de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es aceptar esa obra que Cristo hizo por nosotros al morir y resucitar. Es morir al pecado y resucitar para hacer la justicia. Ese es el segundo paso, tomar la cruz. Y el tercer paso, me quedé en el... sí, ahí estaba. Tercer paso, seguir en pos de Él. Seguir en pos de Él, negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz y seguir en pos de Él. Para poder seguir en pos de Cristo, es necesario que primero hayamos cumplido con los requisitos anteriores, es decir, que nos hayamos negado a nosotros mismos, que hayamos tomado nuestra cruz y ahí sí podemos entonces seguir en pos de Él. Si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos tomar nuestra cruz cada día. Si no tomamos nuestra cruz cada día, no podemos seguir en pos de Cristo. Ir en pos de Cristo es no dejarse engañar. Tener a Cristo como nuestra mira, como nuestro norte, como nuestra dirección, como nuestra diana, nuestro target, ahí donde estamos apuntando. Ya. Cristo nos dejó el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Seguir a Cristo es trabajo de valientes. Seguir a Cristo es caminar por el camino angosto, por el camino pedregoso, es entrar por la puerta estrecha.
Eso es seguir a Cristo. No es fácil, pero si estamos tomados de su mano y estamos concentrados y no nos dejamos distraer a veces por tonterías, estamos concentrados, vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos no miraron a su alrededor lo que estaban dejando. Ellos no se desconcentraron. Ellos estaban mirando a Jesús y su llamado y le siguieron. Y le siguieron. Ellos dejaron al instante las redes. Al instante, no lo pensaron, no lo dudaron. Dejaron su seguridad, porque era su trabajo, su fuente de ingresos, y pusieron su confianza absoluta en Jesús. No estoy diciendo que renuncien a sus trabajos, aunque algunos quieran hacerlo, pero no renuncien, porque hay muchas cuentas por pagar. Pero aún en sus trabajos, hermanos, podemos seguir a Jesús, podemos concentrarnos en el llamado que Él nos ha hecho y no dejarnos distraer. Es interesante todo lo que implica seguir a Jesús. Pero todo comienza con una decisión, escuchar su llamado, recibirlo para mí mismo, no mirar a otros, sino hacerme responsable de mí mismo. Si algo te distrae, pierdes. Yo no sé si alguno de ustedes, en algún momento de la predicación durante esta mañana, se dio cuenta que no traigo zapatos puestos. ¿Quiénes se dieron cuenta que no traigo zapatos puestos? Levanten la mano con sinceridad. Una pequeña distracción. Una pequeña distracción. ¿Porque se rompieron? No, hermano. Una pequeña distracción. Y seguramente en el momento que miraron mis zapatos y se concentraron por unos segundos en mis zapatos, seguro, hermanos, que no escucharon lo que yo estaba diciendo. Porque es difícil a veces unir esos sentidos. Cuando hay una distracción, por pequeña que sea, podemos perder. Eso pasa, a veces usted está viendo un programa o está escuchando una conferencia o está aquí escuchando el sermón, pero si usted se distrajo con algo, luego perdió algo importante. Por eso tenemos que ponernos como los caballos, hermanos, así, así. Y sobre todo en nuestro caminar con Cristo. Si nos dejamos distraer en nuestro caminar con Cristo, porque el hermano está haciendo, porque el otro no está haciendo, porque así no se hace, porque es que se hace así, lo que sea, hermanos, puede que tengamos razón en muchas de las cosas que pensamos, pero tenemos que pensar en algo importante, y es que usted y yo tenemos un llamado, y que nos tenemos que concentrar en ese llamado, porque ¿saben de dónde proviene la distracción? ¿De dónde proviene la distracción? De Satanás. Satanás es experto en distraernos del llamado de Dios. Entonces aquí tenemos un llamado y Satanás empieza a aventar sus bombas, un conflicto, una pelea, una queja, un chisme, una murmuración, y nosotros caemos redonditos, porque no hay inmunidad para eso, podemos caer. ¿Cómo no caemos? ¿Cómo podemos vencer las distracciones de Satanás? Enfocándonos. Porque la Biblia dice, puesto los ojos en los demás. ¿Qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, tomemos como propósito eso. Concentrémonos en Jesús, en su llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No nos distraigamos preocupándonos por algo que no nos va a hacer más que daño, y concentrémonos. Preocupémonos por las necesidades de los hermanos, sí. Ayudemos a todos nuestros hermanos, sí, pero no nos preocupemos por estar juzgando, criticando o murmurando de lo que están haciendo o lo que no están haciendo. Distracción. Perdón, hermano. Distracción. Se ganó el dulce. Yo le dije, vas a entrar en el minuto tal y te vas a... ¿Cuánto nos distrajimos?
Todos nos distraímos, me puse hasta colorado. Es un buen equipo el que hacemos, ¿no? Aquí viene la otra distracción, vean. Nos hemos puesto de acuerdo y todos. Después te pones al día del mensaje. Pero hermanos, volviendo al tema, no nos dejemos distraer. Porque es que los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos particulares. Son tiempos, hermanos, donde con mayor esfuerzo necesitamos concentrarnos en el llamado del Señor. Muchas personas están partiendo a la eternidad sin Cristo, muchas. Y nosotros somos un instrumento de Dios para que no sea así. No los vamos a salvar a todos, ni podemos evangelizar a todos, pero si lo hacemos por uno, valió la pena. Valió la pena. Cristo no murió por millones, Él murió por uno, es decir, por cada uno de nosotros. Tengo dos preguntas para terminar y oramos. ¿Estoy siguiendo a Jesús o me distraigo viendo a otros? Vamos a respondernos nosotros, no diga nada. Y vamos a responder honestamente si nos está pasando, porque necesitamos hacerlo para corregir. Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús? ¿Estoy siguiendo a Jesús o me distraigo viendo a otros? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a dejar o a renunciar para seguir a Jesús? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa. Señor, porque con un ejemplo personal, utilizando a Pedro una vez más, hoy, Señor, nos estás hablando, nos estás animando, pero también nos estás exhortando de lo importante que es concentrarnos en el llamado que nos has hecho y no distraernos pensando en lo que están haciendo o no están haciendo los demás, porque tú nos estás respondiendo hoy, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú. Gracias porque nos amas tanto que hoy nos estás recordando esto, porque muchos necesitamos recordarlo día tras día para reenfocarnos cada vez en tu llamado, Señor. Ayúdanos como iglesia a obedecerte, a concentrarnos en tu llamado, a seguir adelante, a no distraernos, a no caer en las trampas de Satanás, porque nos distraemos en tonterías que lo único que hacen es destruirnos. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias. En esta tarde una vez más te damos gracias. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Y si usted hoy dice, yo quisiera tener más, quisiera conocer más de este Dios del que están aquí hablando, usted nunca ha dicho a Jesús que tome el control de su vida, si usted nunca ha tomado una decisión de seguir a Cristo, hoy es el tiempo que lo haga, hoy lo puede hacer. Y yo te puedo ayudar solamente con una oración, porque es así de sencillo. Solamente si tú le pides a Dios que te perdone y que te ayude a caminar junto a Él. Yo voy a hacer esa oración y si tú quieres hacerla conmigo, yo te invito para que la hagas. No importa si llevas mucho tiempo viniendo a este lugar o es primera vez que lo has hecho. Si quieres reafirmar tu compromiso con Dios una vez más, entonces vamos a hacerlo juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por ponerme hoy en este lugar, porque puedo reconocer que yo he pecado, que yo estoy apartado de ti, que yo he sido desobediente a ti. Pero te doy gracias porque hoy puedo entender que Jesucristo es el medio por el cual yo puedo ponerme en paz contigo. Y si yo pongo mis ojos en Jesús, mis pecados son perdonados y me das esa vida eterna y traes esa paz que sobrepasa todo entendimiento a mi vida. Yo quiero seguirte, Señor. De aquí en adelante quiero caminar fielmente contigo, tomado de tu mano, con tu ayuda. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.